Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. En este martes 15 de octubre, vaya por delante nuestra felicitación a las Teresas, planteamos un programa en el que vamos a hablar de economía, más o menos según estaba previsto. Digo más o menos porque sí que es verdad que habrá algunos temas de actualidad que están en la cabeza de todos, que tendrán que ser tratados en esta mesa de conversación. Más que nada porque no piensen ustedes que el programa se grabó hace un año, son cosas que pasan. Así que vamos a ver primero nuestro vídeo y luego ya presentamos a nuestros invitados. Recesión, desaceleramiento de la economía, decrecimiento positivo, crecimiento negativo, incertidumbres económicas, son algunos de los términos que, si bien ya conocimos en el año 2007, han reaparecido en nuestro lenguaje ante el asomo de una nueva crisis económica. Y eso que en aquellos momentos, tras el estado inicial de negación absoluta, la constatación y los efectos reales de una crisis hicieron que muchos acusaran al lenguaje de haber creado falsas realidades, sin tener en cuenta que el lenguaje no es un ente que actúa por sí solo, sino que somos nosotros los responsables de sus usos y abusos, sus aciertos y también sus desaciertos. A la vuelta de unos cuantos años, nos vemos de nuevo aquí en estos abusos del lenguaje, generando espejismos con las palabras, unos por no reconocer que estamos ante los mimbres de una nueva recesión y otros porque se convierten en anunciadores de calamidades que por su propia exageración pierden dotes de verosimilitud. Yendo a los datos concretos, tomamos como referencia el último informe realizado por el Colegio de Economistas de Castilla-La Mancha, que considera que el crecimiento de la comunidad autónoma para este 2019 se quedará en un 1,8%, 4 décimas por debajo de la media nacional que la OCDE tiene prevista para el conjunto del país. En cuanto al crecimiento de la provincia de Toledo, lo fijan en torno al 2%. Son algunos de los datos correspondientes al informe presentado en julio de este año. De la misma encuesta se desprende que para el 62,8% de los economistas de Toledo el paro es el problema más importante de la región, seguido por los problemas de infraestructuras y la elevada fiscalidad. Incertidumbres políticas, problemas del agua y el precio de la energía son problemáticas también referenciadas en este informe, donde también aparecen otras cuestiones como la baja natalidad, la despoblación o los altos niveles de burocracia. Hoy en Enfoque nos proponemos hablar claro, no engañar al lenguaje ni al espectador y establecer un diagnóstico objetivo sobre si, teniendo en cuenta las muchas y muy diferentes variables, no solo económicas, sino políticas e incluso anímicas, debemos prepararnos para una nueva crisis o recesión económica. Bueno, pues vamos ya a presentar a nuestros invitados. Félix Peinado, secretario general de la CECAN. Félix, buenas noches. Hola, buenas noches. Fátima Guadamillas, vicerrectora de la Universidad de Castilla-La Mancha, buenas noches. Buenas noches. Y Juan Ignacio de Mesa, economista y abogado, buenas noches. Buenas noches. Son ustedes los tres ya suficientemente conocidos por parte de nuestra audiencia, así que no hemos hecho de momento ninguna broma. ¿Crisis o recesión económica? Félix. A ver, ¿O de crecimiento positivo o desaceleración negativa? Lo que hay es una desaceleración de la economía, es decir, estamos creciendo pero cada vez más despacio. Digamos que se está acelerando, por hacer una broma, ¿no? Se está acelerando la desaceleración, pero no quiere decir que vayamos a llegar a una crisis económica, es decir, a un descenso de la producción, de la economía, digamos, en su conjunto. Las previsiones que había para este año, pues constantemente, hoy mismo, ayer, el Gobierno ya redujo sus previsiones para el año 2019, estamos constantemente oyendo a todos los organismos internacionales, nacionales, diciendo que para el año 2020 las previsiones de crecimiento en toda Europa y por extensión en España también van a ser menores de las que tenemos en este momento, pero por el momento vamos a ser realistas, no digo ni pesimistas ni optimistas, vamos a decir que estamos creciendo cada vez más despacio y que si eso sigue así, pues llegará un momento en que empezaremos a decrecer, pero por el momento las previsiones son de desaceleración. Desaceleración, ¿aceptáis el término? Sí, totalmente. Quiero decir, los datos objetivos es que el Producto Interior Bruto todavía crece, por lo tanto no podemos hablar de una crisis o de una recesión. Todavía esos términos no están ahí. Lo que pasa es que ese crecimiento cada vez más lento, pues habrá que tomar medidas y abordarlo dentro del contexto mundial en el que estamos, que tampoco nos va a favorecer, digamos, ese crecimiento. Es que parece que en este desarrollo de la película cada vez tenemos
más malos, más intermediarios malos, más actores que, bueno, vienen a complicar que el guión termine bien. Tenemos la crisis China-Estados Unidos, los aranceles. Ayer se autorizaba al gobierno de Estados Unidos a poner en marcha esa campaña de aranceles. Tenemos la crisis en Oriente Medio, que yo creo que está pasando un poquito desapercibida, pero bueno, que se está atacando al pulmón, nunca mejor dicho, de la generación del petróleo en nuestro. Y luego tenemos nuestro componente anímico, que para eso vamos a preguntárselo al profesor Juan Ignacio de Mesa. Anímicamente estamos en un momento tocado en España, ¿o no? Hombre, yo es que, en fin, no es muy políticamente correcto lo que voy a decir, es que el porcentaje de tontos hay en momentos cíclicos que se concentra de manera muy intensa en algunos sectores, y eso es lo malo, que nos ha tocado un porcentaje de tontos en este momento preocupante. La crisis o la desaceleración económica tiene, los economistas que saben más de esto que yo, tienen una serie de valores. Pues si pasa esto, si se alcanzan estos niveles, estamos en una crisis económica. Pero ¿se puede generar una crisis económica por cuestiones sociales, por cuestiones de ánimo? Si todo el mundo empieza a repetir que estamos dentro de una crisis... ¿Eso funciona? Funciona perfectamente. Conseguimos que haya crisis. La desconfianza automáticamente deriva en crisis. Por lo tanto, es muy importante generar ciclos de confianza para al menos atemperar el que vayamos yendo de una desaceleración a una hipotética crisis. Pero la confianza la tienen que generar los indicadores con los cuales nos tenemos que mover. Tenemos que tener seguridad jurídica, tenemos que tener unas expectativas de un modelo que no vaya a cambiar a corto plazo, tenemos que tener estabilidad en las instituciones, tenemos que tener seguridad en que determinados procedimientos van a permitir realizar una planificación a corto, a medio y a largo plazo para poder realizar inversiones. En ese caldo de cultivo hay confianza, y la confianza es la mejor medicina para evitar que entremos en crisis. Sí, pero fíjese lo que ha dicho, dice, si todo el mundo insiste en que vamos hacia una crisis, al final tenemos la crisis. Eso puede ser entendido, y de hecho a veces ha sido así entendido, como que se está apoyando los mensajes contrarios a la crisis en un contexto como, por ejemplo, que estamos ahora, de precampaña electoral. Por ejemplo, el pasado viernes, el presidente de CECAN, Ángel Nicolás, decía algo parecido, dice, no vamos a caer en nombrar la palabra, dice, porque no creo yo que Ángel Nicolás en su ánimo estuviera, lanzar una cuerda para esta campaña electoral que estamos viviendo. No, es un poco como decía antes, es decir, los indicadores de España está creciendo por encima de la media europea en este momento, y desde que salimos de la crisis estamos en una previsión, en unas realizaciones de crecimiento económico de PIB por encima de la media de la eurozona, y para el año que viene también las previsiones de crecimiento económico, siendo menores y siendo constantemente a la baja, sin embargo siguen siendo mejores que la media europea. Entonces, lo que yo creo, como decía en principio, hay que ser realista, no hay que ser ni optimista excesivo, que es un poco alocado, ni tampoco hay que ser destructivo y pensar que todo se va a acabar, ¿no? Hay que ser realista y decir las cosas como son. Desde luego los empresarios lo que queremos es que la economía vaya bien, y lo que no vamos a es ser victimistas ni ser destructivos en los mensajes, porque tampoco somos los primeros a los que no nos interesa, igual que al resto de la sociedad. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer para que la economía, si tiene que mantener la línea hacia abajo, la mantenga lo más larga posible en la trayectoria, o para que la podamos levantar? ¿Qué es lo que sería necesario en un contexto como el que estamos, de campaña electoral, con todo lo que está pasando en Cataluña, que yo creo que está alterando un poquito, por lo menos la política, y estoy convencida que el ánimo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, yo creo que en los últimos años, desde que la crisis ya explotó en el año 2008, y estamos intentando salir del hoyo en que en aquel momento nos metimos, y creo que se ha logrado, quien lo ha demostrado con bastante eficacia ha sido las empresas españolas. Las empresas españolas, con la crisis de demanda interior que se produjo en aquel momento, se internacionalizaron, buscaron en los mercados exteriores el decremento de demanda que había habido aquí, crecieron, fueron imaginativas para poder plantear un cambio radical en su estructura,
buscaron nuevos mercados y yo creo que han hecho muy bien su tarea. Por lo tanto, tenemos un pulso muy bueno en donde la actividad económica se mantiene por el esfuerzo de la iniciativa privada. Y el que no lo quiera reconocer, que no lo reconozca, está en su derecho. Pero las cifras son muy ciertas. La iniciativa privada ha cumplido perfectamente con su misión. ¿Que ha habido sectores que han sido dramáticamente negativos para la economía, como puede ser parte del sector financiero? Evidente. Pero veamos quién tuvo la culpa y la responsabilidad de esa situación. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Pues dejar que la iniciativa privada mantenga su actividad de manera que pueda generar mayor actividad, que pueda generar mayor empleo, que pueda generar mejor mercado y que, partiendo de esa premisa, la riqueza se vaya produciendo, se vaya desarrollando, se vaya repartiendo y permita que esa situación de desaceleración, pues a medio y largo plazo, otra vez rebote y que tengamos un crecimiento más positivo aún del que en este momento tenemos. Pero la situación económica en España no es para preocuparnos. Estamos, como decía antes Félix, mejor que la media de los países europeos y, por lo tanto, pues, sigamos haciendo la tarea porque estamos demostrando que la sabemos hacer. Ahora, ¿dónde están los fallos? Pues hombre, inseguridad en que llevamos ya de precariedad en la formación de gobierno demasiado tiempo, en que no tenemos certeza en cuál va a ser el modelo fiscal que se va a desarrollar en los presupuestos, porque no tenemos presupuestos todavía para el año 2020, que no tenemos ninguna certeza de cómo se va a plantear la política económica del gobierno, el que sea, cuando surja Ya, pero alguien de las puede elecciones. decir, bueno, pues sin gobierno llevamos prácticamente 2 años entre unas cosas y otras, y fíjate, la economía funciona, ¿no? Entonces, a lo mejor es mejor la inacción, Fátima. ¿Sí? No, yo no creo eso. Yo creo que precisamente la economía tiene una inercia. De repente no se para ni tampoco se acelera rápido. Las cosas van ocurriendo y ya los signos de la falta de estabilidad. O sea, los empresarios quieren confianza, como lo hemos dicho aquí. Si no hay confianza, no se invierte, no se contrata, no se expande internacionalmente. Entonces, esa confianza la genera un gobierno estable durante unos meses, pero ya llevamos demasiado tiempo. Se necesita un gobierno estable y que luego el gobierno no aborde aventuras tipo voy a cambiar la reforma laboral o cosas por el estilo, porque eso sería nefasto. Es decir, de momento la reforma, o sea, sería mejor no acometer ningún tipo de reforma laboral y sería mejor seguir apoyando a las empresas simplemente dándoles un clima de confianza. Por ejemplo, ahora lo hablábamos la semana pasada con todo el tema de aranceles. Yo creo que los empresarios y determinados sectores, sobre todo en Castilla-La Mancha, bueno, tienen ya el miedo metido en el cuerpo. Ayer la Organización Mundial del Comercio autorizaba a Donald Trump a poner en marcha, creo que eran 7.000 millones de dólares en aranceles. Eso es un miedo importante, ¿no? Pues es un daño horroroso el que hacemos a algunos sectores de la economía de Castilla-La Mancha. Como muy bien decía Juan Ignacio, que han hecho un esfuerzo ímprobo durante todos los años de la crisis por salir del mercado nacional. Teníamos unas empresas que por su tamaño pues estaban muy focalizadas en el mercado doméstico, en el mercado nacional, y que durante los años de la crisis, pues un poco empujadas por la situación, pero haciendo un gran esfuerzo, pues han atacado nuevos mercados, sobre todo el mercado europeo y el mercado americano. Estábamos hablando de un mercado americano que es súper competitivo, que es súper difícil, que es muy honroso para nuestra región, que 200 empresas de Castilla-La Mancha estén vendiendo de forma permanente sus productos en Estados Unidos y estén siendo capaces de competir en el mercado más competitivo del mundo, más difícil del mundo, y ahí estamos haciéndolo, lo estamos haciendo bien. Estamos vendiendo del orden de los 240 millones de euros en productos de Castilla-La Mancha a Estados Unidos, y que lleguen de pronto de la noche a la mañana y todo ese esfuerzo, todo ese tiempo invertido, todos esos recursos que esas empresas han puesto en ganar mercados, en comprender los mercados, en modificar sus productos y en generar los canales de distribución, todo eso se destruya de la noche a la mañana, pues es bastante doloroso para nosotros. Para eso sí que hace falta un gobierno. No sé qué podría hacer el gobierno de España en una situación como esta, sinceramente. ¿No? O sea, podría empujar, como se está haciendo, al gobierno de la Unión Europea para que de alguna manera la Unión Europea adopte medidas, entre en una batalla comercial y imponga aranceles y nos metamos en
en esta guerra comercial en la que Estados Unidos de alguna manera nos está metiendo al mundo, no solo a China, sino también a Europa y a nosotros. En fin, el sector del aceite, el sector de los quesos, sobre todo es el más perjudicado. Son 50 millones de euros lo que exporta solamente Castilla-La Mancha en queso manchego a Estados Unidos. Es un dinero, ¿eh? El 20% de nuestras exportaciones a Estados Unidos. Y era el único país, el año pasado, uno de los pocos países donde todavía crecían las exportaciones, porque el año pasado ya empezaron ligeramente a decrecer y sin embargo en Estados Unidos crecieron un 2 y pico %. El Reino Unido, por ejemplo, ya con motivo de todo este movimiento del Brexit y tal, y ya descendieron de forma brusca, pero Estados Unidos era una economía que está fuerte y donde todavía seguíamos siendo capaces de exportar calzado, de exportar productos agroalimentarios, etcétera. Y sin embargo, bueno, pues ahí tenemos Fátima. No, iba a decir que una de las respuestas a ese ataque de Estados Unidos sería más Europa, pero el problema es que España está ensimismada en sus problemas con Cataluña y en sus propias elecciones y en su propia inestabilidad. Bueno, y que Europa tampoco está en Pero su mejor momento. es que Europa está también ensimismada con el problema del Brexit. Entonces, cuando tendríamos que estar haciendo fuerza, un bloque como Europa, digamos, para hacer fuerza frente a Estados Unidos, pues tampoco, porque el problema interno pues absorbe un montón de energías. Aparte que no hay tanto liderazgo como ha habido en otras épocas en Europa, pues se dedican las fuerzas, digamos, a ver cómo se separa el Reino Unido, que es un país muy, muy importante, y de eso también Estados Unidos está aprovechando. Es así. No, todo lo que sea poner fronteras, poner aranceles, todo ello lleva implícito automáticamente una reducción de las transacciones internacionales y eso, aunque pueda tener beneficios a corto para un determinado país, a la larga es negativo para el resto de todos los países y es malo para la economía mundial. Siempre las épocas de recesión y las épocas de contención de comercio internacional han producido una desaceleración total de la economía y ha sido siempre negativo. Es absurdo además, porque lleva implícito el que si tú me quitas a mí la posibilidad de venderte a ti porque me aumentan los aranceles, yo te los subo a ti. Entramos sí, en es una guerra del y tú más, entramos en una guerra que es negativa para todos. Es absurdo que esto se desarrolle en los términos que se está desarrollando, pero vuelvo a insistir, es que tenemos unos personajes en este momento que han alcanzado la gloria de liderar sus países y, bueno, los han elegido, por lo tanto, hay que asumir que ha sido democráticamente el país el que ha decidido que lleven su destino, pero lo cierto es que están haciendo un daño brutal al comercio mundial, a las relaciones internacionales. El tema del Brexit nos está haciendo un daño brutal a Europa, suceda lo que suceda ya lo ha hecho y aquí nos está pasando lo mismo, o sea, vuelvo a insistir, es que tenemos algunos personajes que son volvemos a territorio nacional, pero por cerrar esta parte de los aranceles, yo me imagino que a CECAN han llamado muchos empresarios preocupados, claro, más allá de la manifestación pública de ese cabreo y de esa preocupación, poco podéis hacer, ¿no? Claro, claro, si no puede hacerlo el Gobierno de España, menos podemos una región como Castilla-La Mancha. Lo único que podemos es trasladar nuestra preocupación y nuestro disgusto, digamos, y nuestro malestar a las instituciones nacionales y estas para que a su vez lo hagan saber a las instituciones europeas, pero poco más. Porque no es tan fácil abrir un mercado. ¿Cuánto le puede costar a una empresa, ya no hablo en dinero, sino en tiempo, en meses, conseguir, por ejemplo, exportar a Estados Unidos, que luego también tienen sus cositas ellos con todo lo que es las garantías sanitarias y todo eso? Pues depende del sector, pero podemos estar hablando fácilmente 2 años, lo que te puede costar empezar en el mercado americano de una forma estable a vender. Porque no solo es que tienes que comprender el mercado, ver qué estados son los más interesantes para tu producto, etcétera, tienes que alcanzar canales de comercialización, eso significa que tienes que hacer visitas, tienes que visitar ferias, tienes que entrevistarte con unos y con otros, y tienes que estudiar jurídicamente la forma de vender allí, si es a través de una empresa tuya que tienes que o con capital de allí, a través de qué despacho, en fin, entender la parte jurídica, modificar el marketing de tu propio producto, porque allí no son kilos, son onzas, en fin, todo el sistema lo tienes que modificar de una manera importante y haces esa inversión, digamos, con gusto, porque sabes que al final
es una inversión de largo plazo, pero que al final te reportará un beneficio. En muchos casos incluso es un beneficio reputacional, porque el hecho de estar consiguiendo entrar en el mercado americano te da una imagen, digamos, de marca que no la tienes con otros mercados. Habla Félix de beneficio reputacional. Hay algo que yo creo que estamos todos asistiendo en estos días, que es el maleficio reputacional, ¿no? Porque la imagen que estamos trasladando dentro de fronteras de todo lo que está pasando en Cataluña, de Barcelona, pues no lo sé, no sé si se echarán públicas las estadísticas, pero hombre, yo creo que a mucha gente se nos quitan las ganas ahora mismo de visitar Barcelona y de Cataluña conforme están las cosas, y a nivel exterior el daño que se está haciendo, eso tiene un componente personal, pero un patrimonio inmaterial, pero también tiene un patrimonio económico, Eso aunque es se cierto. empeñen en negarlo algunos. Vamos, hay un ejemplo ayer, leyendo los titulares de la prensa internacional, una de las cosas que preocupaba, por ejemplo, uno de los periódicos de mayor tirada y de mayor difusión y más, digamos, más referencia en el mundo de la prensa, como es el New York Times, las únicas dos personas que hablaban eran el presidente Torra y el presidente Puigdemont, el expresidente Puigdemont. No hablaba absolutamente ningún representante del gobierno central. Yo no creo que no fuera porque no quisieran hablar, sino porque desde el propio periódico habían tenido interés a lo mejor en pedir la opinión de estos dos personajes. Con lo cual te enfrentas a una situación, un titular, unas fotos, y que quien da su versión son precisamente una de las partes. Eso hace muchísimo daño, mucho daño a España, mucho daño a todo. Bueno, las declaraciones de la portavoz del Gobierno de la Generalitat de hoy es desde luego de juzgado de guardia. O sea, comparar al gobierno actual y a la situación española actual con el gobierno que llevó al castillo de Montjuïc al antiguo presidente Companys después de la guerra civil es verdaderamente penoso. O sea, el que eso se lo pueda permitir una señora que está dentro de una institución que es del Estado es verdaderamente para quitarla los papeles inmediatamente. Puedes tener libertad de pensamiento, puedes tener libertad de opinión, pero hacer esos juicios tan peyorativos, desde luego llevan implícito una descalificación de esa personaje para que pueda ocupar cualquier cargo público. Sí, pero sí que es verdad que el gobierno de España sí que se había movido un poquito con anticipación. Ayer se hacía público un vídeo que se ha distribuido entre todas las cancillerías europeas, bueno, pues de los ministros y del presidente. Ayer hubo un briefing también con diplomáticos europeos en los que se les explicó la situación y tal, pero yo creo que ahí partimos de una desventaja previa, ¿no? Han sido muchos años donde el discurso predominante ha sido otro. Sí, se ha invertido mucho tiempo con las famosas embajadas en tener gente permanentemente en determinados países solamente dedicados a eso, porque en realidad solo están dedicados a esto. Entonces el gobierno español yo creo que ha reaccionado tarde, porque también hace un año pues prácticamente no se cuidó, digamos, la imagen internacional que estaba dando España. Entonces todas esas cosas nos pasan factura. Y si no se culpabiliza y si no sé qué, pues se da esa idea de que hay lío, no es un buen sitio para ir, ¿no? De hecho, cosas que podríamos haber ganado con el Brexit, agencias europeas, etcétera, las ha perdido Barcelona también, y por tanto las ha perdido España. O sea que, la agencia del medicamento creo que era exacto, una de ellas, ¿no? Sí, pero bueno, más pequeñas instituciones, sedes de empresas, que muchas de ellas tenían sedes financieras en Londres y alguna podría haber venido aquí, pues no han venido porque todo ya se juzga como, todo se lía, todo se revuelve junto y se ve. Las noticias de España, ¿cuáles son estas? La inestabilidad y el problema de Cataluña, mientras en España están pasando muchas más cosas y hay mucha gente, como decía Juan Ignacio, que está trabajando y que está haciendo cosas importantes en los sectores económicos, pero lo que sale en la prensa internacional ahora mismo es eso. Los empresarios, compañeros vuestros catalanes, Félix, te lo tengo que preguntar. Me imagino que habrá disparidad de opiniones, ¿no? A ver, sí, lógicamente pasa un poco como el resto de la sociedad. Yo creo que hay la mediana empresa, digamos, y lógicamente la gran empresa, la empresa multinacional que está mucha implantada en Cataluña, pues lógicamente están muy preocupados por la situación.
el pequeño empresario, digamos el pequeño empresario comerciante, el taxista, bueno, el autónomo o el que tiene 1 o 2 trabajadores que vive mucho pues, del mercado local y de la actividad local, bueno, pues ahí hay, como decíamos, pues mucha disparidad de criterios, porque es un tema puramente de sentimiento, no hay una razón, digamos, económica detrás de todo esto, es como una persona se sienta, si se siente más de allí, más de aquí o más del otro lado, y eso pues lógicamente depende de la persona. Decía antes Fátima que la imagen que trasladamos a nuestros colegas europeos, la imagen que compra el New York Times, yo creo que ahí todos tenemos que hacer un poquito de autocrítica, yo creo que también los medios de comunicación, los políticos, los empresarios, los economistas, porque en ocasiones yo creo que confundimos lo inmediato o lo urgente con lo importante. Lo inmediato es probablemente lo que pasó ayer en el aeropuerto del Prat, pero eso no es lo importante. No sé si me entendéis por dónde voy. Y en eso también meto a los medios de comunicación. No sé si lo inmediato, que es narrar pues que se está tomando el aeropuerto del Prat, es tan importante como para darle una cobertura de 5 horas en directo. Yo no sé si los políticos o los empresarios también han confundido estos 2 conceptos, y eso es lo que genera esa imagen que luego todos compran. Es un problema, como casi siempre, es un problema de pedagogía. En el mundo de los nacionalismos, además, lo que impera ya son los sentimientos, no la racionalidad. Esto es, por reducción al absurdo, es ver de qué manera casan determinados mensajes nacionalistas. El nacionalismo catalán hace lo que hace, y ayer el portavoz del PNV estaba otra vez volviendo a plantear una situación que es imposible en un Estado de Derecho, y es la libertad de los presos que han recibido una condena por el Tribunal Supremo en razón de unos delitos que han cometido y que están tipificados en el Código Penal. Y probados. Oiga, no pida usted eso, porque automáticamente está usted reconociendo que si usted gobierna en un momento determinado, usted va a ejercer un mandato sobre el Poder Judicial independientemente de que usted controle o no determinado alcance en el Poder Ejecutivo o Legislativo. O sea, está usted negando la esencia de la democracia y la división de poderes. Los nacionalismos son peligrosos y perniciosos per se. El hecho de que haya esta complicidad ya entre unos y otros preocupa. Pero la gente que lo respalda, en un porcentaje muy elevado, independientemente de que lo hagan por convicción, lo hacen por sentimientos. Y luchar ya contra los sentimientos es muy difícil, salvo que hagas una pedagogía a largo plazo. El haber dejado la enseñanza, el haber dejado determinadas cuestiones por parte del Estado en manos de las comunidades autónomas, tiene estos riesgos, conlleva estos riesgos. Y los estamos pagando ahora, 30 años después. Y va a ser muy difícil el poderlo recuperar, porque ahora tienes que dar marcha atrás y esperar 30 años para hacer pedagogía y reconvertir una situación de hecho en algo nuevo. Lo tenemos muy crudo, esto no. Pero el riesgo es por haberlo dejado en manos de las comunidades autónomas, o porque determinados gobiernos de las comunidades autónomas han visto ahí un filón. Bueno, el riesgo es, vamos a ver, pongo un ejemplo que es más técnico. Pongo un ejemplo. Que la gestión en las comunidades autónomas, por estar más próximas al ciudadano, ha mejorado muchísimo, sustancialmente en toda España, es una realidad. Igual que las gestiones que pueden realizar los ayuntamientos, por ser la entidad más próxima al ciudadano, también mejora cuando tiene competencias y medios para llevarlas a cabo. Eso es de cajón. Ahora, el contenido de esas competencias es lo que yo creo que no se debe de dejar en manos ni de ayuntamientos ni de comunidades autónomas. Es decir, el que yo tenga una campaña de vacunación diferente en cada comunidad autónoma no creo que mejore la sanidad en toda España. Habrá que homogeneizar el criterio. El que yo deje que el contenido curricular de la enseñanza en primaria o en secundaria, o como se llame ahora, porque yo ya estoy hecho un lío, yo ya soy del plan antiguo. Estamos y no sé cómo se llaman ya primaria y eso. Los procesos de formación. También yo creo que es negativo, es decir, la historia o la ciencia o las matemáticas debe de tener el mismo contenido curricular en todas las comunidades autónomas. ¿Eso lo notáis en la universidad?
Bueno, es que tenemos pocos estudiantes de otras comunidades autónomas, pero bueno, no lo notamos excesivamente porque tampoco yo creo que aquí se ha seguido una política, digamos, sectaria con los contenidos. Es una de las comunidades autónomas que ha sido una política más o menos, yo creo que sí, pero por ejemplo, racional. Lo de por ejemplo, el calendario de vacunaciones, pero en el ámbito de los empresarios hay algo que ellos vienen reivindicando desde hace años, que son las políticas fiscales. No hay una unidad de política fiscal en toda España. O sea, el mismo impuesto que en Castilla-La Mancha se abona, por ejemplo, antes estábamos hablando de las plusvalías, en Castilla-La Mancha o en el Ayuntamiento de Toledo, bueno, pues está de acuerdo a unas tablas, en un pueblecito a 130 kilómetros no existe, y en la Comunidad de Madrid es completamente diferente. Ahí también sí que pero plusvalía es un impuesto municipal. Y sí, eso bueno, sí. entra en los 8.000 Pero, por municipios ejemplo, de para España. el tema de donaciones y transacciones, ahí los empresarios tienen que hacer... Tenéis mapas, me imagino que con colores, ¿no? Claro, sí. No, pero sí es verdad. No es que haya mapas, pero todo el mundo sabe dónde se paga más y dónde se paga menos. Y en base a eso, pues establecen los domicilios fiscales de las personas cuando tienen renta. Pero eso pasa aquí, pasa en el... No porque es que los de Castilla-La Mancha seamos más listos, ni más tontos, ni más buenos, ni más malos, sino que pasa en todo el mundo. Los domicilios de las empresas y los domicilios de los particulares se establecen donde mejor ventaja fiscal puedan obtener. Eso es una forma también de competir que tienen las administraciones, los estados, por atraer, captar inversión y captar recursos. El ser fiscalmente pues ventajoso, por lo menos competitivos con tu bueno, entorno. ¿y no podían buscar otro tipo de competencia? No solamente, no por ahí precisamente, que ya compitan los empresarios con su oferta y demanda. No, es que hay diferencias sustanciales en el tratamiento pues por fiscal. eso lo digo. O sea, por ejemplo... Porque eso lo que está generando es una desigualdad entre territorios autonómicos, Claro. Una desigualdad económica. Luego estamos que si el norte es rico, que si el sur es pobre. No, y luego te encuentras con sentencias como en el caso que ha habido últimamente del impuesto de sociedades en el País Vasco respecto a determinadas exenciones y bonificaciones que dispusieron en un momento determinado, que con carácter retroactivo han tenido que deshacerlo, y entonces al final eso entra en un terreno ya en donde al final no sabes quién lo termina pagando. Si lo termina pagando el político que tuve el error de cometerlo, que nunca tiene responsabilidad patrimonial, o lo termina pagando el contribuyente con sus impuestos. Pero es cierto que sí deberíamos de ir un poco a una mesa de debate en donde se planteara una cierta estabilidad en el sistema fiscal, con los márgenes de diferencia que pueda haber, para que las políticas fiscales puedan ser más o menos atractivas en según qué territorio y zona, pero no tiene sentido, por ejemplo, el efecto frontera entre la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha o Extremadura haga que seamos contribuyentes netos en mayor cuantía los extremeños y los castellano-manchegos que los madrileños. A principio eso llama la atención, ¿no? Claro, por eso decía, entre lo inmediato, lo urgente y lo importante. Eso sí que son cosas que preocupan. Estamos en una pre-campaña electoral y hasta ahora no se han visto ninguna idea encima de la mesa, y los ciudadanos, aparte de estar enfadados, cabreados, indignados, quieren alguna propuesta más allá de todo lo que está pasando, que vale, que es inmediato, pero yo no sé hasta qué punto es importante. No, es que ahora además nadie se está preocupando de la economía. O sea, está tan convulso todo el clima, pero que a lo mejor no son tantos en Cataluña, ni es tanto que, pero es eso lo que copa todo. Entonces ahora mismo nadie se está preocupando de la economía. Y luego lo que decía Juan Ignacio en relación con las regiones, bueno, es que nosotros en España tenemos la situación del cupo vasco y de Navarra, que eso es esa es la gran injusticia. Que ya ha desaparecido de la agenda electoral del único partido que la llevaba, que era Ciudadanos, y ya ha desaparecido. Es que yo eso lo veo, bueno, que imposible de resolver después de tantos años. Pero es que tenemos comunidades muy ricas aportando mucho menos que otras comunidades. O sea, y encima además parece, aunque Borrell y hay gente que ha escrito desmontando estas mentiras, pero no es lo que está difundido generalmente. Entonces, yo eso lo veo ya imposible de resolver después de tantos años. Y son grandes diferencias, claro, de La Rioja se van a alabar las empresas, claro. No, y nadie quiere cambiar su domicilio fiscal si vive en Navarra,
Nadie quiere cambiar su domicilio fiscal a otra comunidad autónoma y allí se asientan intentando demostrar por todos los medios que tienen más de 183 días al año de residencia para poder disponer de las ventajas que implica el ser navarro a efectos fiscales. Bueno, y mil cosas que entran en el terreno de la picaresca, ¿no? La picaresca del siglo de oro, que parece ser que únicamente se daba entre Salamanca y Toledo, de eso han aprendido en la periferia de forma maravillosa a la hora de aplicarla en el siglo XXI. Y hay que cambiar un poco todas estas cosas ahí. Vamos a ver, el modelo autonómico es fantástico y fenomenal, pero todas estas cosas implican un proceso de racionalización, hay que sentarse, hay que hablar de economía, hay que hablar de que no tiene sentido que para un productor de Castilla-La Mancha sea más fácil vender su producto a lo mejor en Francia o en Alemania que venderlo en Cataluña o venderlo en el País Vasco por los problemas de homologación de etiquetaje que exigen estas comunidades. ¿Pasa, Félix? A ver, en Cataluña hay en fin, en todas las comunidades autónomas hay normas de consumo que son diferentes y que si quieres vender, sea en Cataluña, sea en Castilla y León, tienes que cumplir su normativa de consumo. Y eso quiere decir que te tienes que estudiar las 17 normas si quieres vender en las 17 comunidades autónomas que normalmente se parecen, pero que tienen sus diferencias. Bueno, me imagino y entre que en el ellas caso está de el Cataluña, idioma, como es lógico y normal. Allí te obligan a etiquetar en catalán. Eso es así. Yo creo que hay un problema que está en el fondo, que es lo que estamos hablando, del que no se habla de vez en cuando, pero luego se olvida, que es el tema de la financiación de las comunidades autónomas. Comunidades autónomas tan poco pobladas y tan dispersas como Castilla-La Mancha, las zonas tan rurales que tenemos, con la necesidad de darle servicios a esas zonas de escuelas, sanidad, etcétera, etcétera, suponen que necesitan unos recursos por encima de la media. No porque estemos más atrasados ni nada de eso, sino simplemente porque tenemos una estructura, digamos, geográfica y demográfica que necesita tener más recursos. Entonces, si no los tienes porque el reparto de los recursos a nivel nacional a las comunidades autónomas no es justo, no está bien hecho, pues de algún sitio, digamos, la administración lo va a intentar sacar. El problema de la financiación autonómica es que cuando se plantea este tema, este melón encima de la mesa, la gente no lo entiende por lo económico, lo entiende siempre por el matiz nacionalista o regionalista. Y entonces, claro, siempre nos ponemos en ese discurso ideológico y no hacemos las cuentas como pues hay es que hay que hacerlas. empezar a pensar en el bolsillo cada uno de los ciudadanos cuando vota y cuando exige las cosas, ¿no? Porque este debate que suena tan lejano, al final repercute en más impuestos para ti. Que tú pagas más impuestos y que además tu región crece menos de las que crecen otras, porque se está hurtando, digamos, unos recursos económicos a toda la zona de las que otras regiones no se les está hurtando, porque tienen unos recursos, una imposición menor que favorece la inversión, que favorece el crecimiento económico, que favorece el consumo, y aquí, sin embargo, por estas circunstancias, no. Entonces, son cosas tan estratégicas y tan elementales que se deberían de resolver, y sin embargo llevamos años y años y años hablando del reparto de los recursos de las comunidades autónomas y no se afronta nunca. Y esa es una de las cosas, de las reformas que un Estado, como Dios manda, digamos, debería de hacer y que no hace. Porque además hablábamos antes de los nacionalismos como un sentimiento, pero es un sentimiento que se ha fomentado también por motivos económicos, porque a los gobiernos respectivos pues les han hecho falta pactar con los nacionalistas y todo ha sido a base de más recursos económicos para esas comunidades autónomas. Entonces eso de alguna manera habría que pararlo. O sea, no podemos seguir porque se está fomentando ese sentimiento para crear un sentimiento contra el resto de España que se aplaque con más medidas económicas. Eso es un círculo vicioso que ya hemos visto dónde nos ha conducido. Entonces habrá que comportarse de otra manera, porque ya darle más recursos económicos está claro que no soluciona nada. Las cosas están peor que nunca. Sí, que el discurso sobre el papel es bonito, el discurso del sentimiento patrio y tal, pues eso, del corazón, pero bueno, lo que hay de fondo es la banda sonora del dinero. Claro. No se nos olvide además que hay una cosa que siempre está sobre la mesa, y es que todo el gasto público se sustenta con los impuestos que pagamos entre todos los ciudadanos. Es decir, aquí no hay un gratis total en nada. Lo que puede percibir cualquier persona que lo necesite por su situación personal,
decir, puede haber un subsidio, puede haber una pensión, puede haber cualquier gasto que no paga un contribuyente cuando lo percibe por parte de los servicios del Estado. Eso ha sido pagado previamente por el colectivo de ciudadanos que han pagado impuestos. Aquí no regala nada la Administración. Somos los ciudadanos los que con nuestros impuestos pagamos los servicios que recibimos. Unos más y otros menos, porque para eso es la solidaridad que debe de primar entre todos. Los ciudadanos, no los territorios, porque esa es una falacia, eso es algo de los fueros y de los señores feudales de la Edad Media. En el siglo XXI quien paga tributos son los ciudadanos, a título individual. Y por lo tanto somos los ciudadanos los que tenemos derechos y somos los ciudadanos los que tenemos que plantearnos qué es lo que tenemos que recibir y cómo queremos recibirlo. A través de unas elecciones, eligiendo por ideología o por promesas electorales que puedan hacer unos y otros el programa político que quieran llevar a cabo. No los territorios, insisto, O sea, yo lo de los territorios me suena al feudalismo. Al feudalismo, a los señores feudales que van con el caballo a horca y cuchillo recibiendo de las mesnadas y de los meseros y de los pobres que estaban a su servicio los diezmos que tenían que pagar. Ahora mismo no es esa la situación, por lo tanto exijamos con seriedad, transparencia en el gasto, qué tipo de servicios son los que nos tienen que dar, qué prioridad establecemos, si vivimos en un estado del bienestar, que la sanidad, que la justicia, que la educación sea lo que debe de ser y que se dé en las condiciones que se debe de dar, y todo eso es lo que debe de primar. Y luego todo lo demás, pues a más estupendo, ojalá podamos tener más cosas. Dos minutos, sí. 2 minutos para cada uno. Os propongo un reto entre lo importante y lo inmediato. Lo importante para los empresarios de Castilla-La Mancha y España, ¿qué es? Félix. Pues lo importante para los empresarios es estabilidad, seguridad jurídica y un marco económico en el que nos anime a seguir invirtiendo y a seguir creciendo, tanto a nivel internacional como desde luego a nivel nacional, donde las cosas están, como todos sabemos, de aquella manera. Y una serie de reformas, si es que ya tenemos un gobierno estable, que nos den una, digamos, mecha para poder seguir creciendo durante los próximos años. Es decir, como antes se decía, todo el tema laboral, pero también muy importante en España el tema energético. Tenemos unos costes de la energía grandísimos, muy por encima de nuestros competidores y es el segundo factor de competitividad para una empresa, el coste laboral y el coste energético. A ver en qué agenda está, porque lo del cambio climático sí, pero el coste energético no. Fátima, lo importante y lo inmediato. Pues yo creo que lo más importante y lo más inmediato que se están planteando medidas para los sueldos de los funcionarios, las pensiones y tal, pero no se está abordando el desafío demográfico. Y el desafío demográfico necesita muchas medidas de apoyo a la familia, pero también necesita medidas de cara a la sostenibilidad del sistema de pensiones y todo para favorecer el empleo juvenil. Yo en eso sí que animaría incluso a las empresas, es decir, lo que una persona formada puede aportar en una empresa, a mí me parece que es mucho a la productividad y demás, y eso tampoco se está abordando. Si la gente no puede tener un trabajo y un sueldo más o menos decente, es insostenible todo el sistema. Y luego también el tema energético dentro de todo el desafío medioambiental es importante. Y la confianza, la estabilidad, digamos, el dejar, digamos, de ensimismarnos en nuestros propios problemas y trabajar para hacer más Europa. Como no hagamos más Europa a nivel mundial, no tenemos ninguna opción frente a Rusia, Estados Unidos, China. Es que son potencias demasiado grandes. Lo único que puede hacer Europa es unirse y fortalecerse. Juan Ignacio, lo importante y lo inmediato. Lo importante, tenemos que ser grandes, en el sentido de que ya no somos una cosa pequeñita, tenemos que jugar en las ligas internacionales. Cuidado con las ligas y con la Champions, que luego hacemos chistes. Tenemos que jugar en Europa, tenemos que jugar en el mundo y por lo tanto tenemos que plantearnos que ya no somos únicamente una ciudad, una región o un estado. Somos mucho más y hay que jugar en ese ámbito. Lo segundo, darnos cuenta de que todo va cambiando a una velocidad enorme que nosotros no tenemos nada que hacer en el juego en donde se está cambiando ese mundo. No tenemos nada que ver en el cambio de las tecnologías, no tenemos que ver nada en el cambio tecnológico que va a llevar implícito una revolución en el mercado laboral. Probablemente los trabajos que haya dentro de 30 años no tengan absolutamente nada que ver con los que hay ahora
y aquí nadie habla de eso, todo el mundo habla de cambiar un modelo de mercado laboral que es del siglo XX, incluso en algunos casos del siglo XIX, y nadie se plantea cuál es el mercado laboral del siglo XXI, que es lo que va a ser importante para nuestros hijos y para nuestros nietos. Y luego, fundamentalmente, también lo que antes decía Félix, que sepamos y tengamos la tranquilidad de que alguien está pensando en estas cosas para poder liderar los cambios necesarios para poder enfrentarse a todos estos retos. Tener seguridad jurídica y, desde luego, que no haya caprichos ni haya ocurrencias, que haya estabilidad tanto en el marco legislativo como en el marco fiscal, para tener la tranquilidad de que no te cambian las reglas de juego a mitad del partido. ¿Lo inmediato? En lo inmediato, pues hombre, que se pongan de acuerdo de una vez por todas, que cambien la ley electoral, que cambien también todo lo que sea necesario para que el día 10 hay elecciones y nos arriesgamos a que no haya gobierno, si es que lo hay, antes de febrero del año que viene, por Dios. 4 meses para formar gobierno, cuando en otros países Mira, de hasta Europa en Italia tardan menos. están en una semana. Esto es una tomadura de pelo. Que no sean capaces de hacerlo en una semana, no lo entiendo. No lo entiendo. Bueno, ¿cuántas veces en nuestra vida personal y laboral pues tenemos que ponernos de acuerdo con gente con la que a lo mejor no nos iríamos a tomar un café? Pero bueno, nos ponemos de acuerdo, ¿no? Pues son cosas que pasan. Pues muchísimas gracias a los tres por haber estado en este tiempo de televisión con nosotros, en este tiempo de conversación. Aunque hemos hablado de actualidad, yo creo que no hemos sido... voy a buscar otro adjetivo. No hemos sido demasiado intensos en el monotema que parece que nos está embargando durante los últimos días. Yo espero que esto se pase y que, bueno, que como tal y que se pase, como nos dice Juan Ignacio, de lo inmediato a lo importante. Muchísimas gracias a los tres y a todos ustedes. Volvemos la semana que viene. Buenas noches.